Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Es para mí, como director de Casa Árabe, un verdadero placer estar de nuevo aquí en la Alhambra, en el Palacio Carlos V, en esta sala, donde el año pasado coorganizamos, he dicho, un seminario y, insisto, es realmente un privilegio estar aquí para poder presentar y lanzar precisamente el número Aurak, el número 11, dedicado al arte andalusí y mudéjar, su proyección internacional. Yo voy a dar la palabra posteriormente a Juan Calatrava, que es quien ha coordinado el libro, y posteriormente daremos la palabra a los diferentes autores de artículos. Pero quiero enmarcar este número en su contexto y enmarcarlo también en el contexto de la revista Aurak. La revista Aurak es la revista que sale cada 6 meses de Casa Árabe. En esta cuarta época llevamos 11 números. Quien se encarga materialmente de ella es Javier Rosón, que dedica muchos desvelos y mucho tiempo precisamente a organizarla. Y desde hace 3 años y medio que yo llegué a Casa Árabe, se ha convertido en lo que yo entiendo tiene que ser una revista estratégica. Entendiendo por revista estratégica que la mitad del tiempo cuenta lo que hemos hecho como institución y la mitad del tiempo cuenta lo que vamos a hacer como institución. Por tanto, en la medida en que es estratégica, quiero destacar cuáles son las líneas en las que de alguna manera se enmarca y se inscribe. La primera línea, y no hay muchas más que destacar, digamos como mucho dos, la primera línea es la noción de que España es un país que sirve de eje a las relaciones entre América Latina, Iberoamérica, el mundo árabe y Europa. Es decir, este es el primer punto. Es decir, nosotros tenemos un activo como país y ese activo tiene que ser precisamente, entre otras cosas, utilizado en este tipo de desarrollos. Cuando atendemos o vemos que hay una serie de países en el mundo árabe que están emergiendo, como puede ser el caso de Qatar, el caso de los Emiratos Árabes, Omán, que se están constituyendo no solamente en potencias regionales, sino en algunos casos en potencias globales. Y vemos también que países de América Latina, como puede ser el caso de México, Colombia, Chile, etcétera, también están digamos, emergiendo. Vemos claramente que tenemos una posibilidad y tenemos un activo. El segundo elemento es que precisamente ese activo viene reforzado por elementos culturales, elementos históricos y elementos artísticos. Nosotros, como país, quizá con la única excepción parcial de Portugal, que compartió, digamos, mucho de nuestro Al-Ándalus, somos el único país europeo que en un momento determinado traslada arte islámico a América Latina. El siglo XVI, XVII está repleto en América Latina de vestigios, de elementos importantes, de elementos icónicos maravillosos, tanto en iglesias, en edificios civiles. Para mí siempre en Chiapa de Corzo el templete de Chiapa de Corzo me parece absolutamente increíble cómo en el siglo XVI se traslada no solamente la cultura material, sino la cultura que hay detrás. Por tanto, tenemos ese activo y tenemos el activo también, que es precisamente en el siglo XIX el redescubrimiento del mudéjar, del alhambrismo, del neoalhambrismo, de una serie de adjetivos que giran en noción de lo mismo. Y la tercera idea es que, sumando una y sumando la otra, es que en el año 2020 tendrá lugar en Dubái la Exposición Universal de Dubái. Es la primera ocasión en la que una exposición universal va a tener lugar en un país islámico, en un país árabe. Es la primera vez en la historia. Y, por tanto, en ese momento también, desde una perspectiva ya no solo intelectual, sino desde una perspectiva material, mostrar todos los activos que tenemos para servir arquitectónicamente o expositivamente o culturalmente del vector, es decir, esa confluencia de pasado de legado islámico y de legado hispánico, servir de vector incluso para cosas que parecen materiales, pero que son muy importantes, como la construcción de los diferentes pabellones de los países o bien árabes o bien americanos o bien europeos o bien el pabellón español,
que sirvan precisamente como esa síntesis. Este es, ni más ni menos, el origen intelectual en el que se inscribe esta publicación, de la que yo ya no voy a decir nada más, y le paso la palabra a Juan Calatrava. Gracias. Primero, saludar la magnífica labor cultural y política que hace Casa Árabe. En segundo lugar, agradecer muy sinceramente, ya desde el punto de vista personal, que me encargarais de esta tarea, que ha sido una tarea enormemente grata, y desear que este número haya estado a la altura de lo que esperabais cuando me hicisteis este encargo, y luego agradecer también, por supuesto, a todos los autores aquí presentes. Creo que solo faltan dos, me parece, Guillermo de Olma y Ramón de Torres. Los demás estáis todos aquí y, por supuesto, agradeceros enormemente la acogida que disteis a esta idea, los textos estupendos que todos habéis escrito y que yo creo que configuran en conjunto una mirada plural, una mirada bastante completa, poliédrica. Sin duda faltan temas, no podría ser completo de ningún modo, ni era la idea, pero creo que hemos conseguido entre todos configurar una mirada plural sobre la relación entre arquitectura árabe y mundo contemporáneo, tanto desde el punto de vista de la mirada de Occidente, el orientalismo, como desde el punto de vista de una política más directa, como por ejemplo el artículo representado, el tema representado por el artículo de José Antonio González Alcantú sobre la mezquita de París. Hemos hablado de la importancia de la arquitectura árabe, hispano-árabe o hispano-islámica en la configuración de la arquitectura contemporánea. Está el texto de Emilio Cachorro, está el magnífico texto de Elena González sobre la arquitectura española en el mundo árabe, que antes comentábamos hace un momento. Debo añadir que es un texto, Elena, sorprendentemente bueno para alguien que no es arquitecta ni historiadora del arte, así que te agradezco de una manera muy particular esta colaboración. En fin, creo que con esto pues damos instrumentos de debate, que es de lo que se trataba. Más que cerrar un tema, lo que hacemos, yo creo, era la intención, es abrirlo y incitar y dar elementos para la reflexión sobre ese trascendental componente de nuestra cultura contemporánea, que es el componente islámico o de tradición islámica. Espero en definitiva que lo hayamos logrado. Ahora lo que corresponde a esto es leerlo. Afortunadamente todavía es una revista en papel. Espero que sigáis mucho tiempo manteniendo, no dejando llevar por los cantos de sirena de la edición digital. Y nada, pues simplemente, como comentábamos antes en plan coloquial, aunque esté feo que yo lo diga, pues me parece que ha quedado bastante bien. Y simplemente quería, por último, antes de que hablen los distintos autores, pues dar las gracias también muy sinceramente a Javier Rosón, porque la manera, yo he vivido con él el día a día de la edición material de esta publicación, y he visto muchos editores trabajando y pocos con el detalle, la insistencia y el afán de perfección de Javier. El resultado es que seguramente esta revista pues estará extraordinariamente bien editada. No nos ha ocurrido, por ejemplo, eso que suele ocurrir, de que abres y en cuanto abres detectas una errata. Aquí no, seguramente la habrá, buscaremos con saña, pero por el momento está todo muy bien. Así que nada, por mi parte no quiero aburriros más. Gracias a todos, gracias especialmente por este encargo que tan gratificante me ha resultado, y nada más. Lo primero, reiterar una cosa que ha dicho Juan del cuidado que ha habido en la edición, y que yo agradezco muchísimo en este sentido. Muchas gracias. Y luego,
de alguna manera la aportación que yo hago está en su sitio, o sea, está en un libro adecuado. Pasó también con el de orientalismo que hizo el amigo Alcantú, en el que no se trata de un complemento extraño, sino que enlaza perfectamente con miradas complementarias alrededor de algo que en el fondo es el mismo problema. Lo que he hecho ha sido aprovechar la invitación de la revista a través de la persona de Juan, que ha coordinado el número, para avanzar en el tema que últimamente me ha ocupado de la creación, la invención del concepto jardín hispano-musulmán. Es un tema que todavía no está cerrado del todo, sobre todo en la parte que corresponde a la aportación francesa en Francia, no a través de Forestier, que es bien conocido, sino a través de los teóricos del orientalismo francés, pero que ya de alguna manera creo que está controlado y expuesto. Entonces, creo que la posibilidad de seguir dando pasos en la reflexión y cerrar por lo menos la parte española es algo que a mí me hace feliz. Y yo, la tentación que tengo no es hablar de lo que yo he hecho, sino de lo que he leído de los artículos del resto de amigos que colaboran en la revista, pues realmente me ha interesado muchísimo y en algunos casos me ha sorprendido. No solo en los textos, sino también los que me conocen saben que soy especialmente maniático en el tema gráfico, también en la parte gráfica. Y de la parte que ha aportado nuevo en el tema de la creación, invención del concepto y jardín hispano-musulmán, yo creo que hay dos puntos que había dejado un poco sueltos y que aquí se completan, que uno es la concepción antigua del jardín hispano-musulmán como jardín paisajista, que hoy sorprende muchísimo porque la mirada regionalista nos ha hecho ver un determinado tipo de jardín hispano-musulmán y que es un tema que realmente obliga no solo a mirar cuáles eran los fundamentos ideológicos que hacían que en el 19 se viera el jardín islámico en general como un jardín paisajista, sino también a releer los textos y los documentos materiales de la época, porque no es tan descabellado como el dominio de la ideología regionalista nos puede hacer parecer. Eso por un lado. Y por otro, creo que también he podido avanzar gracias a tener que escribir cosas nuevas. A mí repetirme me resulta muy doloroso. Es el proceso de creación técnica de los jardines de Forestier. O sea, ver en casos concretos cómo le funciona la cabeza a la hora de proyectar, haber encontrado la foto de Garzón que copia para hacer su recreación conocida en el libro de Jardines de 1920. Yo creo que es un hallazgo casual. Si me permitís, el mérito es en haberse dado cuenta, ver la foto y decir este es el dibujo de Forestier, pero nada más, es casual. Y a partir de ese hilo tirar y ver cuáles han sido los fundamentos de su proceso de creación que tanta fortuna tuvo y hemos estado viviendo de esa visión hasta prácticamente ahora. Yo creo que ya he cubierto el tiempo que me ha dejado Juan de lo que él no ha hablado, ¿verdad? Nada. Hasta ahí ya. Bien, gracias.
En primer lugar, lógicamente, agradecer por un lado a Casa Árabe que pensaran en mi persona para que colaborara en este número y lógicamente a Juan Calatrava que considerara que mi aportación podía ser de interés para un número tan interesante en contenido genérico y donde creo que mi aportación pues tiene un sentido que voy a comentar a continuación. Pero también significar la labor de Javier Rosón, porque jamás he visto un editor tan rápido y tan bien hecho todo. Es decir, porque prácticamente en 3 meses ha resuelto una revista, la ha corregido, la ha mandado, la hemos supervisado y ha quedado perfecta. Realmente, como decía Juan, abre el libro y en principio no aparece ninguna errata, lo cual ya es un elemento de que seguro que está muy bien. El texto que a mí se me encargó sobre el kiosco morisco de Santa María de la Ribera, donde busqué como colaboradora a Aurora Yazaret, es una investigadora mexicana con la que vengo trabajando desde hace tiempo, pero en este caso ella es especialista y ha trabajado en exposiciones, la presencia de México en distintas exposiciones internacionales, con lo cual casi venía a pelo el contar con ella para este trabajo. Los que conocen México saben que el kiosco de Santa María de la Ribera es un icono extraño, con mucha mitología en torno al mismo, porque ese neoárabe que allí existe no se sabe bien de dónde viene, aunque siempre hay elucubraciones e incluso artículos de periódico que hablan casi de que fue un kiosco de quita y pon que fue pululando por distintos espacios del mundo mundial en distintas exposiciones presentadas por México, cuando en realidad solamente estuvo en la exposición de Nueva Orleans de 1885. Es más, supone una excepción, ya que el resto de exposiciones que analizamos, digamos, en sándwich antes y después de la exposición de Nueva Orleans, lo que buscaba fundamentalmente México era su identidad como nación, optando por elementos tanto clasicistas de la historia de la escritura clásica en general, como elementos de tradición prehispánica, tanto maya, teotihuacana, olmeca, etcétera, etcétera, sin llegar realmente a concebir una línea específica que le identificara como nación. La opción del kiosco morisco va a depender lógicamente del orientalismo dominante en ese momento en distintas otras exposiciones internacionales donde va a copiar y también de otra serie de neoárabes existentes en el mundo mexicano. De hecho, este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que coordino con el profesor Rodrigo Gutiérrez Viñuales en mi departamento y que abarcaría todo el mundo latinoamericano. Lo interesante, quitando bulos sobre este kiosco, es que realmente era un pabellón de minería y que se diseña originalmente cerrado, con una serie de vitrales también con decoración de lacerías dentro del concepto de cerrar el bloque completo arquitectónico y que además ya se concibe en la documentación que hemos rescatado de los archivos de entrada como kiosco morisco, ya se denomina morisco en el encargo que se le hace a José Ramón Ibarrola, al ingeniero que va a hacer el edificio, y que curiosamente su objetivo era crear como una especie de elemento central de aquellas piedras o minerales semipreciosos mexicanos que le daban una cualidad diferente al resto del mundo y que estaría centrado por una gran pirámide de onix, de mineral del que México es su principal productor a nivel mundial. Con lo cual, lo que se buscaba realmente era una especie de imagen y semejanza de la cúpula de la roca de Jerusalén, lo cual nos pareció un tema interesantísimo, es decir, la roca del profeta, la roca donde Abraham parece ser que iba a realizar la muerte de su hijo Isaac y tal, esa roca de impresionante simbología para el mundo cristiano, judío y también musulmán, sobre todo musulmán, se convierte en el elemento como concepto mineral, el onix como centro del mundo mexicano, la cúpula de la roca o la roca de Mahoma. Además, es tan importante esta exposición, o se la toman tan en serio en México, que incluso el presidente Porfirio Díaz se tomó unas vacaciones, un año sabático, que es alucinante, un presidente que se toma un año sabático para ser el comisario de la exposición y deja otro presidente en su lugar, lo cual realmente es alucinante si lo planteamos en términos actuales, ¿no? Es decir, que se conjugan una serie de iniciativas que finalmente el pabellón acaba siendo pabellón de loterías en la Alameda de México, finalmente
que pasa Santa María de la Ribera, que es un espacio también ecléctico en cuanto a construcciones de lo que es la arquitectura doméstica del entorno, pierde, como digo, sus vitrales, se convierte en una especie de kiosco central de una alameda y va a convertirse en modelo a seguir por los kioscos centrales de alamedas o de plazas que se hacen en muchos lugares de México. Con lo cual es un edificio de muchísima trascendencia, aunque quedara inédito en el sentido de que a partir de ese kiosco o de ese pabellón realmente de exposición, el resto de pabellones consiguientes ya no tuvieron ideas orientalistas. El orientalismo triunfa en México, sobre todo en Puebla de Los Ángeles, también en la propia capital, en Guanajuato, en León, es decir, en muchos sitios de México, incluso se hacen algunos baños siguiendo lo que puede ser el concepto del baño otomano, copiando la idea orientalista, pero este pabellón quedó, como digo, como una rara avis en lo que era esa idea de la identidad mexicana. Sigue siendo un elemento interesante en México y creo que hemos recuperado simbología, funciones y también documentación de archivo que llevan a ese tema anecdótico pero curioso de que el propio presidente de la nación se toma unas vacaciones para coordinar en Nueva Orleans el pabellón. Para mí ha sido un placer colaborar con vosotros y una oportunidad para profundizar en este kiosco que la verdad es que le tenía ganas y estaba como siempre pendiente. Gracias. José Antonio y Emilio. Elena, Elena. Bueno, pues yo me uno a las felicitaciones previas que comparto absolutamente, más aún tanto al director general, Eduardo López Busquets, que ha hecho una labor y está haciendo una labor magnífica en Casa Árabe, como a Javier Rosón, al cual me cabe el placer de que haya sido, además, miembro de nuestro departamento aquí en Granada. Así que doble placer. Y si hay que añadir algo, felicitar también al profesor Juan Calatrava, amigo, no pongo más apelativo, de hace muchos años. Yo he participado con muchísimo gusto y agradezco en esta revista, porque conozco su problemática. Desde que era revista de la AECI hasta recalar en Casa Árabe, sé que ha pasado por momentos, en ocasiones muy duros. De hecho, se interrumpió su publicación durante bastantes años, y eso que tenía un capital acumulado ya importante. Por tanto, la recuperación de Auraz por parte de Casa Árabe me pareció algo realmente fantástico cuando volvió a aparecer la revista. Así que mis felicitaciones por haber dado continuidad a este proyecto. Más en un país donde suele haber unos altibajos en el campo de la edición muy grandes que los acabamos pagando todos los ciudadanos y los investigadores. Quiero decir que Auraz siempre se ha distinguido y se distingue, y creo que este número creo que es simplemente al ojearlo, puesto que no he tenido oportunidad todavía de leerlo, se ve que es un número que no es cualquiera, es decir, que todo el que se lo ha puesto por delante ha procurado dar lo mejor de sí mismo, en originalidad y en calidad. La labor de editor, por supuesto, es una labor muy difícil y muy ingrata cuando se trata de revistas y donde uno está en la trastienda. Yo que he dirigido por lo menos 4 o 5, quería haber traído aquí el último número de la que dirijo actualmente para arreglarlo, pero no ha sido posible. Sé que es una labor que hay que hacer porque es una labor colectiva, ingrata, pero reconocida por los colegas. Así que enhorabuena a los promotores y editores de la revista y de este número. Yo, cuando Juan me propuso de qué hablar, pensé inmediatamente en algo extravagante. Y entiendo por extravagante para mí porque siempre tengo metidos los hocicos en el mundo francés o el mundo marroquí, que son los que me muevo con más agilidad. Y en este caso, el proyecto de Gran Mezquita de París fue hecho conforme al estilo hispano-moresque, es decir, el equivalente de lo que hoy llamaríamos estilo andalusí, e incluso estilo mudéjar no, pero estilo andalusí sí. Y eso fue por una decisión política, fue por una decisión, en aquellos momentos Francia
tenía una gran enemistad a raíz de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano, enemistad que continúa al día de hoy y que distingue ese mundo de aquel otro, de Francisco I, que hizo todas aquellas alianzas con el Imperio turco, de manera que Francia, por la alianza con Alemania, se enemistó en la Primera Guerra Mundial, como decía, y eso tuvo la consecuencia de que la Gran Mezquita de París no fuese construida en estilo otomano, sino en estilo hispano-moresque. Y esto por una razón además estratégica, y es que Francia creía que había 3 califatos, ahora que está de moda la palabra, que era el califato turco, que terminaba, el califato que abanderaba el sheriff de la Meca, que estaba controlado por los ingleses y a través de Lawrence y otros militares, y el califato del Magreb, que solamente podía ser esgrimido en legitimidad por el sultán de Marruecos. Y entonces se planteó una política estratégica de apoyar un sultanato. Pero con las dificultades subsiguientes de política internacional, esto exigía, y de política interna, en primer lugar, que Francia era un país laico, y la construcción de una mezquita que liderase al mundo del Magreb, sobre todo, y al mundo árabe en general, chocaba con la realidad de las leyes laicistas que había que transgredir de alguna manera. En segundo lugar, Francia tenía que dirimir entre Argelia, Túnez y Marruecos temas de legitimidad. Y bueno, esto la Gran Mezquita pues planteó problemas diplomáticos que no voy a explicitar y que están en el artículo. El resultado final de todo ello fue que en 1926, cuando fue inaugurada después de 50 años casi de dime y diretes, la Gran Mezquita era un producto de arte hispano-morisco o moresque. Había sido realizado por artesanos marroquíes, argelinos y tunecinos, conforme a un estilo particular que engarza con el arte merini en especial, y que nosotros tenemos esa familiaridad al apreciar las analogías que tiene con el arte de la Alhambra, especialmente. Y esto fue un proyecto estratégico especialmente de esta especie de héroe que yo esgrimo multitud de veces, que es el general Hubert Lyautey. Y bueno, esta era mi aportación. Hace unos días, para finalizar, cuando estuve en el Institut du Monde Arabe en unos encuentros de historiadores del mundo árabe, era el único español invitado, como dice Juan siempre con frecuencia, esto no quiere decir que uno sea ni bueno ni malo, sino que tiene buenos amigos. Así que cuando hice un comentario que estaba pronto a salir esta revista con este número dedicado, y que yo en particular había escrito sobre la Gran Mezquita de París, que está al lado, muy cerca del Instituto del Mundo Árabe, pues hicieron así, pegaron un salto los colegas. Lo explico, quiero decir, podemos hablar, parece, de muchas cosas, pero nunca, y esto lo hemos hablado muchas veces en confianza, Juan y yo, y creo que me es lícito explicitarlo aquí, nunca de la madre de los vientos, y una de las es el mundo francés. Entonces, bueno, pues yo me he atrevido a hablar de la Gran Mezquita de París, que en Francia se hablan ellos, pero nosotros nunca decimos todo lo que deberíamos decir, ¿no? Y esta era mi aportación. Felicidades, creo que será una revista referencial y bueno, bon courage, como dicen los franceses, para los próximos números, porque haberlos tiene que haberlos, y por supuesto en papel, porque todavía ante el Internet somos incrédulos muchos y hemos perdido la fe cada vez más en el Internet, así que bien está que esté en Internet, pero de luego creo que el papel sigue siendo una tecnología mucho más avanzada y mucho más duradera, y felicidades al director general también. Bueno, por mi parte, aunque sea una nueva reiteración, pero en todo caso tengo que agradecer evidentemente la invitación para colaborar en este número. En primer lugar al director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, con quien parece ser que me une más relación que la estrictamente investigadora. Por supuesto a Juan Calatrava, catedrático del área de composición de la Escuela de Arquitectura, en la que estoy adscrito y con quien tengo especial vínculos.
y por supuesto pues también con Javier Rosón. Agradecerle porque yo hasta hace poco pensaba que, bueno, redactaba con un nivel de suficiencia medio y me he dado cuenta que no, lo cual, bueno, pues agradezco el seguir aprendiendo también en este tipo de cuestiones. Mi aportación en cuanto a la publicación tiene que ver con la rama en la que me desenvuelvo, que es la arquitectura contemporánea, ¿no? Y en ese aspecto creo que es harto interesante el que todas las veces que sea posible se ponga en valor la temporalidad que tiene este conjunto monumental. Como dijeron los miembros del Manifiesto de la Alhambra, ¿no?, allá por el año 1952, se trata de un formidable depósito de arquitectura esencial. Es decir, que más allá, ¿no?, de, bueno, nostálgicos, romanticismos, de miradas congeladas, de tipo arqueológico, bueno, pues hay una serie de conceptos, ¿no?, de invariantes, como decía el propio Chueca, que fue uno de los artífices precisamente, ¿no?, de ese manifiesto, bueno, pues que están vigentes, ¿no?, que no tienen época ni lugar, sino que en la arquitectura, bueno, pues son elementos aplicables en todo caso, ¿no? Estamos hablando, pues, del color, de la textura, de la luz, de los materiales, del espacio, por supuesto, de las formas, ¿no?, de ese tipo de ideas, ¿no? Yo lo que planteaba en el texto casi es un recorrido, era casi un mini manifiesto, ¿no? No en boca mía, que sería un ensayo, sino recopilando el pensamiento de otros, pues desde lo más grande a lo más pequeño, de lo general a lo particular, ¿no?, yendo en principio de las reflexiones que han hecho grandes arquitectos a nivel internacional en el último siglo, retrocediendo al movimiento moderno y haciendo algunos apuntes algo dispersos, porque, bueno, no son, digamos, tan divulgados, cosas raras, porque parece que todo está escrito sobre la Alhambra, ¿no?, y que te enfrentas a un contenido, una materia bastante, ¿no?, trillada, y luego, bueno, pues hay que ir hilvanando, ¿no?, determinados temas, pues, para construir, ¿no?, un discurso que sea medianamente aceptable, argumentado, ¿no? Bueno, hablaba de Corbusier y luego, bueno, pues en un hilo conductor, pues lógicamente una parada indispensable en el mexicano Luis Barragán, ¿no?, con esa emotividad tan grande que manifiesta, ¿no?, y que es capaz de transmitir en toda su obra y además en todos sus escritos, siempre hablando explícitamente, ¿no?, de este monumento, y que supo además luego llevar a compañeros, colegas suyos como Louis Kahn, incluso otros latinoamericanos como Rogelio Salmona, del que también, ¿no?, tiene referencias por causa de su trabajo, ¿no?, en el estudio del propio Le Corbusier, ¿no?, que visitaron en varias ocasiones el sitio en el que nos encontramos, ¿no? Y termino ese recorrido internacional hablando, pues, de otros arquitectos como puede ser el propio Álvaro Siza, ¿no?, en fin, con sus últimas intervenciones, incluso directas en este espacio, y otros no tan conocidos como el propio John Pawson, donde en ese minimalismo, en ese conceptualismo que él ejerce, pues entiende que este monumento es un referente universal. No he podido recabar otro tipo de reflexiones que me hubieran gustado. Sé que hace un año, por ejemplo, arquitectos incluso deconstructivistas, que puede no tener casi una relación directa, ¿no?, supuestamente directa, con la Alhambra, pues han visitado este conjunto, como puede ser Daniel Libeskind, a quien le escribí incluso varios emails, pero no me ha contestado. En fin, espero que en los próximos días, ¿no?, próximos meses, y que será objeto, ¿no?, también de elaboración de otro texto, ¿no? Bueno, termino hablando lógicamente de la arquitectura española, haciendo referencia a ese manifiesto de la Alhambra, que tiene, digamos, como un paralelismo
a mi parecer, bastante directo con incluso los tres principios del movimiento moderno que Hitchcock y Johnson proclamaron en 1932, principio de volumen o de superficies que envuelven el volumen, principio de regularidad y principio de ausencia de ornamentación aplicada, cosa que parece así como bastante chocante, ¿no? Pero, bueno, se podría decir, ¿no?, que en todo caso hay, digamos, como un criterio selectivo, es decir, ornamentación pero con criterio selectivo y siempre subordinado al resto de conceptos. Es decir, en ese aspecto se podía también hacer una correlación, ¿no?, con ese último principio, ¿no? Y termino haciendo referencia, esto a modo de tráiler, ¿no?, un poco, pues para incentivar, ¿no?, la lectura, lógicamente, digamos, la mancha de aceite que se crea, lógicamente, sobre todo en el área metropolitana de Granada, donde incluso ya no solo arquitectos locales, sino arquitectos foráneos que han venido, ¿no?, a construir, no en el conjunto monumental, sino en la propia ciudad, como Alberto Campo Baeza en el Museo de Memoria de Andalucía, como bueno, el propio Alorosiza, en el edificio Zaida, como incluso Rafael Monet en la estación del AVE, ¿no? Bueno, pues dejan siempre la impronta, dejan siempre, ¿no?, bueno, pues un guiño, una referencia a lo que significa, ¿no?, al valor o valores que entraña este monumento y que, bueno, en sí mismo también se han puesto de manifiesto a través de las intervenciones que se han podido realizar, bueno, pues después de la aprobación de los correspondientes planes especiales de protección y reforma interior y planes directores, ¿no? En este aspecto quería hacer una referencia y un recuerdo entrañable a mi amigo Antonio Jiménez Torrecillas, que fue uno de los que más ha intervenido en este edificio además en el que estamos, haciendo la adaptación de la planta primera a Museo de Bellas Artes, y que, bueno, luego también participó en el concurso del Atrio de la Alhambra, y que, bueno, pues no solo aprendió de este monumento, sino también enseñó mucho, más si cabe, bueno, a todos los que estamos aquí, ¿no? Y por mi parte, nada más. Bueno, pues mi artículo, la aportación a la revista Aurac, habla sobre la exposición de viaje, Arquitectura Española en el Mundo Árabe, que fue una exposición que hizo Casa Árabe en el 2013, en junio de 2013, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y en la que pretendíamos poner de manifiesto la aportación de los estudios y las ingenierías españolas a poco destacar toda la profesionalidad del sector arquitectónico y el alto nivel técnico de los españoles que se estaba llevando a cabo en distintos países árabes. Entonces, bueno, a través de varias entrevistas con varios estudios nos dimos cuenta que realmente el número de proyectos era muy grande y que realmente había una narrativa para desarrollar una exposición, ¿no? Llegamos a identificar más de 75 proyectos, aunque luego realmente en la exposición destacábamos 35. Y la diversidad de proyectos pues fue también importante, porque había proyectos de todo tipo. Había algunos que hacían referencias al tema más de viviendas, otros de tema hotelero, y también había muchos otros que hablaban más de desarrollo urbanístico y de master plan. Y bueno, en esta identificación también pudimos distinguir que había proyectos de estudios muy importantes con una trayectoria internacional ya bastante marcada, pero también había otros que eran estudios jóvenes que estaban empezando y que habían apostado por esta internalización en el mundo árabe.
El grueso de estos proyectos se concentraba en lo que es el norte de África, en dos países, en Marruecos y en Argelia. Tenemos, por ejemplo, en Argelia el proyecto del arquitecto Campo Baeza, que diseñó 4 casas para la Embajada de España en Argel. Por ejemplo, luego en Marruecos tenemos otro proyecto importante del arquitecto madrileño Rafael de la Hoz. Es un proyecto que cuando empezamos la exposición en 2013 apenas era un anteproyecto y ahora, a día de hoy, nos satisface comprobar que el proyecto ya ha arrancado, que han empezado las obras, lo cual es también prueba de que la arquitectura española tiene sus éxitos, ¿no? Este proyecto está en Casa Blanca, es la Casa Finance City, y es un proyecto para una empresa marroquí, para su sede. Luego tenemos también, como decía, el grueso de los proyectos se concentra en el norte de África por una cuestión meramente geográfica y de también relación histórica. Y luego tenemos otro grueso de la exposición en lo que es la región del Golfo. Es de sobra conocido el desarrollo urbanístico que se está desarrollando en todo lo que es la zona este de la península arábiga, en países como Emiratos Árabes o Qatar. Y ahí tenemos, por ejemplo, también proyectos como el de Fenwick y Ribarren, que están, ellos llevan trabajando en Qatar desde el año 2008, pero ahora recientemente en el 2012 han abierto allí oficina y están llevando a cabo, sobre todo al estar especializados en el tema del deportivo, han hecho un gran estadio que además formará parte de los espacios que se utilizarán en el Mundial de Fútbol en el 2022. Y es otro de los grandes ejemplos de esta exposición, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, también otro proyecto interesante, que es el caso del estudio La Mela en Omán, que es un país bastante desconocido en términos generales y está en el extremo sureste de la península arábiga y sí que tiene ahora muchas posibilidades en todo lo que es su desarrollo urbanístico, ¿no? Y el estudio La Mela está haciendo allí varios proyectos que son también significativos. Luego también me gustaría mencionar un proyecto que ha sido muy importante para la exposición y es el que realmente daba sentido a toda la muestra, porque aparte del propósito de la exposición, que era por un lado destacar toda esta labor y este éxito de internalización de estas empresas españolas de estudios de arquitectura y de ingenierías, también queríamos de alguna forma destacar cómo todo este patrimonio arquitectónico andalusí sirve un poco de referente para todos estos profesionales españoles que viajan al mundo árabe para hacer estos diseños arquitectónicos, ¿no? Entonces, hay un proyecto que es el de la musealización de la ciudad palatina de Medina Zahara, a cargo del estudio Nietos Ovejano, que es un poco con el proyecto con el que arranca la exposición y que de alguna forma aúna el sentido que queríamos darle, ¿no? Es el único proyecto expositivo, el único proyecto arquitectónico de la exposición que está ubicado en la ciudad de Córdoba, en España, y a partir del que luego ya arranca este viaje que recorre ya luego todo lo que es el norte de África y Oriente Medio, ¿no? Entonces, destacar simplemente este proyecto y la intervención del estudio Nietos Ovejano en la ciudad de Medina Zahara como un proyecto muy significativo en el que se recoge la tradición arquitectónica andalusí, con el ejemplo de la ciudad palatina de Medina Zahara, y una estructura totalmente contemporánea, que es el diseño que hizo este estudio, ¿no? Y
bueno, ya simplemente para acabar, quería también mencionar que estamos muy satisfechos con el resultado de esta exposición porque realmente empezó con la idea de que se inaugurara en Madrid, en nuestra sede de Casa Árabe, en junio de 2013, y luego teníamos previsto que itinerara a distintas ciudades españolas. Estuvo en Murcia, estuvo en Valencia, estuvo también en Zaragoza, en Córdoba. Y luego tuvimos la posibilidad de que viajara también a distintos países árabes, con lo cual el propósito de la exposición, que era dar a conocer todos estos proyectos de arquitectos y de ingenierías españolas, pues se dio, también tuvo esta posibilidad de que se diera a conocer en distintos países árabes. Así que con la ayuda de nuestras embajadas y de los institutos Cervantes conseguimos presentar la exposición en Qatar, en Doha, estuvo también en Jordania, en Amman, en Palestina, en Ramallah, y luego también Kuwait, no sé si me dejo alguno. Bueno, y luego también en Marruecos, itineró en las distintas, en las principales ciudades de Marruecos con la ayuda del Instituto Cervantes, y bueno, estuvo en Tetuán, en Tánger, en Marrakech, en Casablanca. O sea que la verdad es que el recorrido que ha tenido la muestra ha sido excepcional y con eso también estamos realmente contentos. Así que sin más, no sé si quieres añadir. Quiero aprovechar para concluir y concluir en dos, digamos, de dos maneras o en dos contextos diferentes. En primer lugar, entrelazados, explicar cuál es precisamente el futuro. Decía que la mitad es lo que hemos hecho y la mitad lo que vamos a hacer. Cuál es el futuro de este documento, digamos, en Casa Árabe. Y por otro lado, hacer algunos elementos y puntualizaciones, no puntualizaciones, no es la palabra, sino añadir alguna cosa más. Y para añadir alguna cosa más, voy a recoger uno de los artículos cuyo autor no se encuentra aquí, que es el artículo sobre Mariano Fortuny y Madrazo, el último orientalista de Guillermo de Osma. Y quiero destacar este artículo. También nos encuentra entre nosotros Ramón de Torres, que habla sobre los arquitectos españoles en el norte de África desde el punto de vista patrimonial, que es un artículo también muy importante, pero quiero referirme al artículo sobre Mariano Fortuny porque de alguna manera está en el origen de la selección de Juan Calatrava y está en el origen del desarrollo del cuaderno, porque por una serie de circunstancias habíamos leído el libro en la Abada de Orientalismo entre Granada y Venecia. Y si hay alguien que representa entre Granada y Venecia es, sin lugar a dudas, Mariano Fortuny. Tuvimos la suerte de que Guillermo de Osma reeditó su tesis 30 años antes y lo tuvimos con nosotros en Casa Árabe, y también ha habido alguna que otra versión añadida reciente sobre esta figura. Pero de alguna manera, anecdóticamente o simbólicamente, si hay alguien que representa este libro es, por descontado, Mariano Fortuny. Y lo es porque vivió muy pronto en la Alhambra. Su padre, que murió a los 36 años, estuvo precisamente aquí. Hay el famoso cuadro absolutamente abigarrado en el que se ve el despacho de Fortuny y se ve a su hijo jugando con unas telas. Tendría 3 años, su hermana tendría unos 6 años. Y lo cierto es que ahí está el origen de una serie de vicisitudes que lo llevan a instalarse en Venecia, a ser uno de los grandes genios, digamos, de la invención en temas dramatúrgicos como en temas de coreografía, a desarrollar iluminación, a desarrollar todo tipo de técnicas. Sus vestidos, digamos, sus grandes contribuciones a la moda, que todavía se ven día a día, el Noso y el Delfos, son necesarios, para ellos son necesarios desarrollos, entre ellos plegar de una manera muy articulada las faldas y los tejidos. Es decir, hay todo una serie de elementos, digamos, todo su desarrollo. Incluso cuando él fallece en 1948, pretende dejar el Palazzo Pesaro, dejarlo al Estado español, y el Estado español dice: miren, no me deje esto, que es que aquí hay más deuda que otra cosa, ¿no? Es decir,
toda la vida de Mariano Fortuny Madrazo es una vida que, insisto, es especialmente potente, y lo es en relación también con uno de los elementos con los que trabajamos, que es la marca España. Es decir, él nunca, si yo no me equivoco, nunca llegó a tener la nacionalidad italiana, siempre se sintió español, siempre trabajó como español y desarrolló, insisto, muchas actividades en la confluencia entre el mundo oriental y el mundo occidental, entre el mundo del progreso y el mundo, digamos, y no quiero hacer aquí contraposiciones, pero el mundo del progreso material y el mundo del progreso intelectual, y por tanto es una figura importante. Se da la circunstancia de que yo hice la mili, que es lo que se hacía antes, en el regimiento Huarrás 55, donde había un cuadro que era una copia de la batalla de Huarrás. Y cuando uno piensa del padre, también reflexiona sobre el hecho de que fue pensionado para pintar esos cuadros tanto por la Diputación de Barcelona como por la Diputación de Tarragona, por la presencia de los voluntarios catalanes en aquel momento. Por tanto, el artículo de Guillermo de Ostma, el artículo de Ramón de Torres, también es un artículo muy importante, es un artículo que refleja también el esfuerzo que se ha desarrollado desde Andalucía en la revitalización del patrimonio artístico en el norte de África, y por tanto también es muy importante, insisto. Sobre el futuro, sobre lo que se ha dicho, decir, por ejemplo, que Juan Calatrava ha presentado el número, pero no ha entrado en su propio artículo, y hay una persona también vinculada a la Alhambra que es fundamental, que es Owen Jones. Owen Jones, y es fundamental porque precisamente después de visitar la Alhambra en los años 40 del siglo XIX, está en Londres en 1851, cuando se produce la primera exposición, y es el que consigue totalmente introducir esa veta alhambresca ya en las exposiciones internacionales desde el primer momento. Por tanto, es una persona clave, y por tanto aprovecho para decir que el artículo de Juan Calatrava es también especialmente importante. Owen Jones, insisto, como esos, digamos, esa conexión que existe. Cuando Elena hablaba de la exposición de viaje, la exposición que hemos presentado por diferentes países, quiero aprovechar para destacar un elemento, que es el elemento de la virtualidad. Tanto esa exposición como la exposición previa de Córdoba de Córdoba a Córdoba, que en el mundo árabe no juega, esa palabra de Córdoba a Córdoba, cuando llegas y la inauguras en el mundo árabe, nadie entiende qué quiere decir, porque es de Córdoba a Córdoba, y te lo preguntan y dicen, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues esta es la segunda exposición, la primera hicimos de Córdoba a Córdoba, y Medina Zahara es el primer y único caso español, en el número 1 de esta exposición a la que se ha referido Elena, precisamente para indicar entre una exposición y la otra. Pero lo importante es que son exposiciones virtuales, que se envían por WeTransfer, se envían por Internet y son producidas localmente. Una y otra han estado en lugares de Palestina donde hace muchos años que no ha habido una exposición. Y se ha podido hacer porque no se ha podido, por así decirlo, pasar por los diferentes checkpoints, porque al fin y al cabo el Internet lo bueno que tiene es que es difícil controlarlo. Se produce localmente, se genera también un elemento, y para nosotros en Casa Árabe es muy importante los temas ligados a la arquitectura y al urbanismo. Lo es muy importante, entre otras razones, porque vivimos en un mundo de recursos limitados, tanto financieros como personales, y los 3 vectores en los que trabaja la Casa Árabe, que son la economía, la gobernanza y el arte, tienen un punto común, entre otros, en la arquitectura. Es decir, es posible abordar la arquitectura, el urbanismo, la regulación desde cada una de las 3 perspectivas. Por tanto, para nosotros, por un tema de eficacia y eficiencia, siempre estará presente la arquitectura. Se hablaba de Alberto Campo Baeza, uno de los edificios que sale, yo he vivido en él, en ese edificio, digamos, en la residencia de la Embajada de España en Argel, en uno de los cubos que sale precisamente fotografiado aquí, y ahí me convertí al minimalismo. Yo no diría que entré siendo madrazo padre, porque ya había echado muchos trastos de mi casa, pero la verdad es que cuando salí me convertí no al minimalismo, sino a la simplicidad.
Debo decir que me dijeron, años después tuve oportunidad de conocer en Washington a Alberto Campo Baeza y me dijeron, no se te ocurra decir que te has convertido al minimalismo, habla de la simplicidad. Como yo soy muy cobarde, acepté ese consejo y le dije a Alberto que me había convertido a la simplicidad y no al minimalismo. Vamos a hacer esta revista, la vamos a traducir al inglés. Nosotros trabajamos intensamente con gente del Victoria and Albert Museum de Londres. El príncipe Albert fue el primer comisario de una exposición. Yo he sido comisario adjunto de una exposición internacional y por tanto me considero colega del príncipe Albert, pero no tengo la capacidad taumatúrgica que tuvo él. Por tanto, hemos trabajado, seguimos trabajando y trabajamos con el Victorian Albert, hemos trabajado con SOAS y lo que entendemos como Eduardo Manzano, que trabaja mucho con nosotros, siempre dice, hay que conquistar al mundo anglosajón. Solamente entrando en el mundo anglosajón seremos capaces de trasladar precisamente todo lo que estamos desarrollando, que es mucho más avanzado, mucho más potente, mucho más vertebrado que lo que se hace fuera. Lo mismo diría, ya lo ha dicho José Antonio del mundo francés, pero se lo dejo a él. Es decir, le dejo a él, pero debemos hacer un esfuerzo y en ese sentido Casa Árabe tiene que ser un facilitador y un multiplicador. Debemos hacer un esfuerzo para trasladar todo lo bueno que se hace, y es mucho, precisamente a entornos que no son estrictamente de habla hispana. Pero lo tenemos que hacer también para los de habla hispana. Rafael estaba conmigo cuando vino a Alberto Ruiz Sánchez, uno de los grandes intelectuales mexicanos y una de las grandes figuras detrás de la revista Artes de México. Y ahí nuestro amigo León decía aquella frase de nos gustaba mucho el mudéjar, sabíamos mucho de mudéjar, pero nadie se le había ocurrido pensar que eso era de origen árabe. Es decir, el mudéjar está presente históricamente en la realidad y en la esencia de México, y lo que hay que hacer es precisamente, digamos, dar a conocer esa realidad. Concluyo con una idea: es bueno mantener la revista, es bueno mantener Internet al mismo tiempo, digo, la revista en papel, pero precisamente lo que queremos es acceder a lugares donde es muy difícil acceder por el papel. Por el papel se llega a todos los sitios y por el volumen del papel se llega a todos los sitios, pero el precio muchas veces es complicado. Y lo que queremos es llegar, insisto, a todos los puntos de América Latina, por un lado, a todos los puntos del mundo árabe, a todos los puntos de Europa. Y específicamente, y esto lo digo a efecto meramente anecdótico, llegar, por ejemplo, como lo hemos hecho recientemente, al conjunto de Fuerzas Armadas Españolas que están en el Líbano, pegados a la frontera de Israel. Es decir, a 50 metros hay un destacamento español y ahí solamente podemos llegar con el Internet. Y estamos llegando, esto lo digo, que estamos llegando también ahí. Así que, sin más, muchas gracias a todos por estar aquí y especialmente muchas gracias a todos los que han participado en el número.